trabajar y poder adelantar todo lo que estamos haciendo. Pues no me conecto con cámara porque en este momento el computador que tengo de escritorio no tengo que conseguir una. Y lo otro que vamos a irle dando orden es a lo siguiente. Vamos a, primero que todo, a desconectar las cámaras para tener un consumo de datos menor. Entonces, por favor, vayan desconectando las cámaras. Perfecto. Y así tenemos un consumo de datos menor. Y lo otro es que vamos a bloquear el audio para que solamente escuchemos el audio de la persona que está hablando y así no tengamos tanta interferencia. Perfecto. Ahí veo que ya hicimos todo. Wilmar, falta Wilmar que nos desconecte cámara y video, pero sin irse a salir de la reunión. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, muchachos, la idea es que adelantemos tema teórico mientras podamos hacer las prácticas. Ahora, cuando haya, por ejemplo, vamos a arrancar como, haz de cuenta como si estuviéramos en clase. Entonces yo voy a empezar a trabajar un tema. Si hay alguna duda, la persona que tenga la duda habilita el micrófono, pide la palabra y así nos vamos a escuchar y a entender todos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, la idea de la sesión de hoy es que trabajemos el material que se les había subido al Drive correspondiente a los circuitos eléctricos. Entonces, permítanme, comparto aquí la pantalla. Muy bien. Entonces acá tenemos, vamos a trabajar la parte de circuitos eléctricos, muchachos. Básicamente un circuito eléctrico es un recorrido o una trayectoria cerrada. ¿Desde dónde? Desde la fuente hasta nuevamente la fuente. Entonces, podríamos hacer la analogía a los que les gusta de pronto las carreras de autos o los que juegan en estos juegos electrónicos, valga la redundancia, que hay circuitos. Entonces usted ve que hay un camino, el circuito de NASCAR o el circuito de Mónaco o el circuito de Japón. Entonces, básicamente, ¿qué es un circuito? Es un recorrido que yo parto de un sitio y vuelvo al mismo sitio. Entonces, en los circuitos eléctricos vamos a tener más o menos ese mismo concepto, pero partiendo de una fuente, partimos de una fuente, puede ser una fuente de corriente alterna, una fuente de corriente continua, pasamos a través de unos conductores, llegamos a un elemento de control y de ahí volvemos nuevamente al sitio de origen. Entonces, los circuitos eléctricos básicamente se clasifican en tres grandes grupos. Circuito eléctrico en serie, que es este primero que ustedes están viendo en pantalla, circuito eléctrico en paralelo y circuito eléctrico mixto. La idea de esta sesión es que trabajemos la parte conceptual de ellos para poder trabajar y identificar las características de ellos. Entonces, observemos el circuito eléctrico en serie. Tenemos aquí un gráfico. Este gráfico representa una batería o una pila. Aquí es un diagrama eléctrico y aquí está un diagrama más claro, como si fuera un pictograma. Bienvenida, Cristina. Entonces tenemos aquí este tipo de circuito. Este tipo de circuito nosotros lo conocemos, normalmente se pone de moda en diciembre. Es el circuito de las instalaciones de las luces de Navidad. Observen ustedes, muchachos, que tenemos una sola trayectoria, tenemos un solo camino. ¿Sí? Parto acá del negativo de la batería, vengo por aquí, sigo por este camino, llego a esta primera resistencia, llego a esta segunda resistencia, llego a esta tercera resistencia. Esta resistencia es la misma representación del bombillo. Entonces yo puedo tener aquí un resistor o resistencia o un bombillo. Es exactamente la misma situación. ¿Qué nos interesa aquí? Observar que solamente en el circuito en serie tengo una trayectoria. Observen aquí, tengo un solo camino. ¿Qué implica eso? Que si yo corto, por ejemplo, aquí, la trayectoria del circuito se va a quedar desconectada. Por ende, el circuito se apagarían todos los elementos.
Hasta allí, muchachos, ¿hay alguna pregunta? Si alguien tiene alguna duda, por favor, habilite el micrófono y la hace. Bueno, Instructor, yo tengo una pregunta y dime, ¿quién habla? con él. Con él, listo, dale. O sea que si nosotros cortamos, o sea, es continua y si nosotros cortamos una parte del cable, ya la no sería continua, Es ¿cierto? correcto, sí. Se deshabilitarían todos los bombillos o todo lo que esté conectado. Es correcto, sí. Este circuito tiene esa característica. Observa, Leandro y compañeros, que tenemos una sola trayectoria. Entonces, por cualquier eh, eh, parte del circuito que se rompa, pues vamos a encontrar que efectivamente la trayectoria para la corriente se interrumpe y por ende el circuito se interrumpe y por ende los elementos dejan de funcionar. ¿Es claro, Leandro? Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Y para ese año, o sea, se haría un empalme o se cambiaría todo el sistema. Bueno, entonces ahí ya si yo voy a reemplazar, si yo sé que es que aquí se me fracturó el conductor, pues yo simplemente allí hago el empalme, conecto y nuevamente el circuito estaría en funcionamiento. La situación se presenta en que como se apagan todos al mismo tiempo, entonces yo no sé si fue que se me dañó el bombillo 1 o el bombillo 2 o el bombillo 3 o si es que se me reventó el conductor en algún problema. ¿Qué es lo que sucede con las luces de Navidad que se tienen 100 o 150 o 50 bombillos? Entonces, esa es la situación que tenemos allí. ¿Claro? Sí, señor. Perfecto. Miremos qué sucede con las características eléctricas de este circuito. Entonces, observemos, muchachos, que yo tengo aquí una resistencia total. Entonces, yo puedo calcular la resistencia total simplemente haciendo la suma algebraica de las resistencias parciales. Dicho de otra manera, ¿qué es? Tengo la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Básicamente la resistencia total, ¿qué es? La suma de R1 más R2 más R3. O sea que aquí pues, simplemente es una suma algebraica. Con el voltaje sucede algo interesante. Resulta, volvamos a mirar esta imagen de acá. Tenemos esta batería o una fuente de alimentación o los 120 que yo tengo en casa, lo que sea. Observen que como tengo aquí esto, la corriente en el circuito va a ser la misma, ¿sí? La corriente, o sea, los amperios del circuito. Pero la tensión, o sea, el voltaje, va a depender de cada una de estas resistencias. Recordemos ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si la corriente es igual para todo el circuito, y si asumimos que cada resistencia también es igual, por ende, la tensión en cada uno de ellos sería igual. Aquí lo expresamos. Es decir, si yo tengo que la tensión de entrada es 12 voltios, supongamos, 12 voltios, y tengo 3 bombillos iguales, entonces la tensión en cada uno va a ser 4, 4 y 4. 4 más 4, 8, más 4, 12, me daría la tensión de cada uno de ellos. Si los bombillos son diferentes, entonces ahí sí tendríamos que hacer el cálculo dependiendo de la resistencia y dependiendo de lo que nosotros tengamos allí conectados. Esta es la parte de la corriente que les mencionaba ahora. Corriente es igual en todo el circuito. Y listo. Muchachos, ¿hasta allí tenemos alguna duda del circuito en serie, por favor? Instructor, lo de corriente, no lo entendí muy bien. Bueno, muy bien. Volvámonos acá a este primer diagrama. Observa que, no, miremos este mejor. Observa que como yo solo tengo un camino, ¿cierto? Recordemos la imagen de corriente que teníamos ese día con los 3 muñequitos y el ejercicio que hicimos ese día con Murillo y otros 2 compañeros. No recuerdo cuál era, creo que era Restrepo y otro de los muchachos, no recuerdo cuál era. ¿Sí recuerdan ese ejercicio que hicimos? Sí, señor. Ok, entonces, corriente, recordemos que es el flujo de electrones a través de un conductor,
¿cierto? Es el recorrido de los electrones. Como aquí tenemos un solo camino, tenemos una sola trayectoria, entonces los electrones que vienen por aquí son los mismos que van a pasar por acá, son los mismos que van a pasar por la resistencia 2 y por ende son los mismos que van a pasar por la resistencia 3 y vuelven a su punto de origen. Observen, muchachos, que no hay otro camino. Como no hay otro camino, los mismos que salen de acá son los mismos que van a pasar por la 2, son los mismos que van a pasar por la 3 y son los mismos que van acá. Entonces yo digo que la corriente total del circuito va a ser igual a la corriente en 1, igual a la corriente en 2, igual a la corriente en 3. Eso es en términos matemáticos. En términos castizos, ¿qué es? Que la corriente en un circuito en serie es igual para todos los elementos del circuito. Cuando nosotros estemos en el taller y podamos hacer las prácticas, vamos a medir aquí con la pinza voltiamperimétrica y nos va a dar un valor. Vamos a medir aquí, nos va a dar el mismo valor. Aquí nos va a dar el mismo valor. O sea, la corriente que circula en el circuito en serie va a ser igual para todos los elementos del circuito. ¿Te queda claro? Sí, señor. Perfecto. ¿Hay alguna otra inquietud, muchachos? Bueno, muy bien. Vamos a mirar el circuito paralelo. Entonces, miremos la configuración del circuito paralelo, la representación eléctrica. Tenemos aquí la batería, tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y resistencia 3. Miremos acá en este pictograma que tenemos aquí una batería también, una pila, lo que nosotros normalmente llamamos una pila, y tenemos aquí 3 bombillitos. Observen, muchachos, que como su nombre lo indica, las cargas, o sea, las resistencias, o también podríamos llamarlos los bombillos, están en paralelo, ¿cierto? Están en paralelo, o sea, están parados uno al lado del otro con respecto a la fuente, que en este caso es nuestra batería. ¿Listo? Entonces, observemos qué pasa con las corrientes. Miremos acá en este circuito. Miremos que cada bombillo tiene un camino diferente, muy distinto al anterior. Observen que en el anterior yo solamente tenía una trayectoria. Miren esta trayectoria, solamente tengo una trayectoria. Mientras que en el paralelo tenemos diferentes trayectorias o diferentes caminos, podríamos simplemente decirlo. Entonces miren acá, tenemos este camino, tenemos este camino y tenemos este camino. ¿Hasta ahí está claro? Listo, muy bien. Podríamos nosotros hacer una analogía. Vamos a suponer que nosotros vamos de aquí a Florida. Vamos a poner el ejemplo de Florida como si fuéramos a visitar a nuestro compañero Manuel. Entonces, yo para irme a Florida puedo hacer varias rutas. Una es salir de aquí de Palmira. Vamos a suponer que estamos en el Sena. Salimos de Palmira, cogemos el bus, nos vamos por Pradera, pasamos de Pradera y llegamos a Florida. Este es este camino, ¿sí? Pero podría haber otro camino. Llegar, salir del Sena, coger hacia el sur, pasar por Candelaria, llegar al crucero, luego pasar al Chicharro y luego llegar a Florida. También esa es una ruta. Otro diría, no, yo no quiero irme por ahí, yo quiero hacer la ruta más larga. Ah, bueno, entonces se va hasta Cali, se desvía en el rompoy de Alfonso López y se devuelve y va otra vez. Todos llegaron al mismo destino, pero por caminos diferentes, ¿cierto? A diferencia del circuito serie. En el circuito en serie solo tenemos un camino. Yo les diría, nos vamos a ir para Florida, pero nos vamos por la ruta que va por Pradera. Entonces todos nos tenemos que ir por este mismo camino. Ah, que se armó un trancón en Agua Clara, se jodió el camino, entonces no llegamos nosotros al destino. Esa es la diferencia entre un circuito eléctrico en serie y un circuito eléctrico en paralelo. El circuito eléctrico serie solamente tiene un camino. Si en alguna de las partes del circuito ese camino se
perdón, se tapa, entonces todos los circuitos, todos los elementos del circuito se apagan, se corta el camino. Mientras que en el circuito paralelo yo tengo diferentes caminos y asimismo yo puedo llegar. Entonces esta lámpara va a funcionar sin importar si esta funciona o esta funciona. Pregunto, en nuestra casa, ¿qué tipo de caminos tenemos? ¿Aló? Caminos ¿Paralelos? diferentes, profe. Caminos diferentes. O sea que en nuestra casa, ¿qué tipo de circuito tendríamos? ¿Paralelo? Paralelo. Claro, tendríamos un circuito paralelo. Ujú. Imagínense, muchacho, el chicharrón que tendríamos en casa. Si vamos a suponer que esta primer lámpara si fuera el baño. Entonces se apagó el baño. Miremoslo acá como si fuera en serie. Entonces este primer bombillo sería el baño, este sería la sala y este sería la cocina. Entonces, si apagó el baño, nos apagó la casa. ¿Eso ocurre en nuestras casas? No, No, profe, profe. No, no No. sucede, ¿cierto? Entonces en no nuestra sucede casa porque el circuito que nosotros tenemos es paralelo. es paralelo, Ah, exactamente. señor. Todas las instalaciones que nosotros de ahora en adelante vamos a hacer residenciales, las vamos a hacer en paralelo. Ya sabemos el por qué. Ahora miremos la electrotecnia de esto. O sea, ya entendemos el qué es, ahora vamos a mirar el cómo es, que es la parte matemática que a veces nos causa un poquito de lío, pero la verdad es que es muy sencilla. Entonces miremos cómo es la vuelta acá. Tenemos la tensión de entrada, o sea, miremos con este. El voltaje de entrada de la fuente es el mismo voltaje para todos. Que miren ustedes que está conectado a los mismos puntos. O sea, si esta batería es de 12 voltios, cada bombillo va a estar conectado a 12 voltios. Pero miremos lo que sucede con la corriente. La corriente sí se va a dividir en cada rama. Nosotros en el serie teníamos al revés. En el serie teníamos la misma corriente y el voltaje se repartía. En el paralelo tenemos al revés. Tenemos el mismo voltaje y la corriente es la que se reparte. Claro, volvemos a lo que nosotros tenemos en casa. Si usted mira el voltaje del bombillo que tiene en el baño, se va a dar cuenta que es un bombillo para trabajar a 120 voltios. Y usted le está aplicando 120 voltios. Si vamos al bombillo que tengo en la sala, igual tengo un bombillo para 120 voltios y usted le está aplicando 120 voltios. Si yo voy a la cocina, tengo un bombillo para 120 voltios. ¿Qué nos va a cambiar aquí? La corriente, caballeros y señorita Cristina. Si yo tengo en mi casa, por ejemplo, todos los bombillos de 100 vatios, entonces la corriente en cada una de las ramas va a ser igual. Si yo tengo en la cocina un bombillo de 100 vatios, en el patio un bombillo de 60 vatios y en la habitación un bombillo de 60, pues la corriente de cada uno de ellos va a ser diferente. Ustedes, Profe, dígame, Murillo. ¿se acuerda que anteriormente tenían unos bombillos que eran como de 80, de 60? Sí, Sí, esos bombillos hacían la misma función, pero llegaba un momento que ¡pum! Como la energía es de 120, llegaba un momento que ¡pum! Se estallaban, ¿cierto? exacto. Porque se recalentaban. Sí, correcto. Entonces, es por ese sistema, ¿cierto? Sí, una pregunta. ¿Ustedes con Fernando ya vieron ley de Ohm y ley de Watt? Estamos en eso. Bueno, perfecto. Esta es la aplicación práctica de la ley de Ohm y de la ley de Watt. Porque, ojo, no podemos confundir potencia. Potencia es P y se mide en Sí, watt o W, en watt. vatios, Señor. watt o vatios, ¿ok? Señor. Recordemos que potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿ok? Entonces, si yo Ajá. tengo bombillos todos de igual potencia, la corriente en cada rama va a ser igual. Si tengo igual. bombillos de diferente potencia, la corriente en cada rama va a ser diferente. Va a ser diferente. Claro. Exacto. Entonces, Ya. aquí la matemática de esto es muy sencilla, muchachos, no se me van a enredar con eso. Lo único raro aquí del circuito en paralelo es esto.
La resistencia del circuito en paralelo se calcula como el inverso de las resistencias. Como estos son fraccionarios y esto es como a veces nos causa problema, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a trabajar con de a pares. Es decir, mira, aquí tenemos un diagrama, ya algo más parecido a una casa. Tenemos 127 voltios, le estamos aplicando. Tenemos una lámpara de 60 vatios. Tenemos una lámpara de 75 vatios, una plancha de 1500 vatios